Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos como cada sábado a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, con un invitado especial también dentro del programa para analizar eventos nacionales e internacionales del más alto interés para la República Dominicana. Y por supuesto, el componente de lo que se ha denominado la diáspora dominicana en el exterior, esos 10.000 millones de dólares de remesas que envían anualmente los dominicanos que viven en el exterior, le han dado una relevancia a todos esos dominicanos y dominicanas y sus familias que viven en el exterior, por lo que hay que darle seguimiento y muy especialmente en el caso de los Estados Unidos de América, porque quizás en los otros países del mundo no tienen relevancia el voto de los dominicanos en el exterior como lo tienen en las propias elecciones nacionales de la República Dominicana. Por eso queremos destacar hoy en día el efecto que tiene el voto de los dominicanos naturalizados como norteamericanos en los Estados Unidos de América y muy especialmente dentro de esa comunidad dominico-americana, porque es la primera vez que se presentan, independientemente de lo que fue el triunfo ya de Adriano Espaillat como representante ante la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. Y en esta oportunidad se presentan 4 candidatos de ascendencia dominicana que podrían eventualmente ganar posiciones importantes, ya sea en la Cámara de Representantes, como es el caso de Adriano Espaillat, y sobre todo que la persona que lo ha desafiado, Darialisa Ávila Chevalier, por New York, Ana Lilia Mejía por New Jersey, Antonio Reynoso por New York y Manny Rutiner por Colorado, todos afiliados al Partido Demócrata. ¿Por qué como ex embajador de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos de América he querido en esta oportunidad, independientemente de que ya en los años de lucha, cuando fuimos embajadores, en esa oportunidad vimos con simpatías la candidatura de Adriano Espaillat, primero a concejal y luego de Guillermo Linares también, junto a otros dominicanos, porque esta es la primera oportunidad en que todos y cada uno de los candidatos por el Partido Demócrata se están presentando, primero para, en cierta forma, sacar a Adriano Espaillat del Distrito 13 de la ciudad de New York, y esa candidatura ha sido llevada por Darialisa Ávila Chevalier por New York, Ana Lilia Mejía por New Jersey, Antonio Reynoso por New York y Manny Rutiner por Colorado, todos afiliados, como lo repito, por el Partido Demócrata. Independientemente de lo que fue la candidatura que ha sido desafiada en el pasado 23 de junio de esta semana recién pasada, y sobre todo donde prácticamente la candidatura de Darialisa Ávila Chevalier llevaba una sensible ventaja prácticamente
ya con el voto de un 81% computado a favor de Darialisa, y la misma, para darle un poquito de perfil de esos candidatos aquí a la República Dominicana, y es que la misma ha sostenido el apoyo, ha contado con el apoyo del actual alcalde de New York, el señor Mamdani, y sobre todo que Adriano Espaillat había hecho un gran esfuerzo para tratar de conquistar el voto de los líderes políticos del Partido Demócrata en Harlem y construir así vínculos con esos líderes políticos que sobre todo gobiernan el Partido Demócrata en Manhattan. En cierta forma, un movimiento surgido en el seno de lo que es el Partido Demócrata en New York, los socialistas demócratas de América, apoyaron esa candidatura de Darialisa para sustituir a Espaillat en la maquinaria demócrata, y sobre todo que estas son unas primarias paralelas para la Cámara de Representantes y la Asamblea Estatal. Adriano Espaillat trató en todas las formas de conquistar a un viejo rival en el Partido Demócrata de Manhattan, un señor llamado Keith Wright, y trató por todos los medios de conquistar el apoyo del mismo. En cuanto a Darialisa Ávila Chevalier, para que ustedes tengan un perfil breve, es una política joven respaldada por la misma coalición que impulsó al alcalde actual, Zohran Mamdani, a la victoria el año pasado. Es musulmana conversa y comparte raíces dominicanas con Espaillat. Fue una destacada activista pro-palestina en la Universidad de Columbia, su alma mater, y por eso ha criticado algunas de las donaciones que recibió Adriano Espaillat. Ávila Chevalier trabajó recientemente como investigadora en el vecindario de Harlem, y sobre todo que aún con el apoyo que recibió de algunos sindicatos más grandes de la ciudad, la candidatura de Adriano Espaillat no pudo sostenerse, aún con los vínculos que tenía con los grupos comerciales y los dueños de bodegas. Independientemente de ese trayecto, y es que es importante que se conozca el perfil de los candidatos dominicanos dentro del Partido Demócrata, independientemente de que son absolutamente libres y son personas naturalizadas norteamericanas. Ana Lilia Mejía es una política y activista que se desempeñó desde abril del 2026 como representante por el 11º Distrito Congresual de New Jersey. Ha sido codirectora de la organización sin fines de lucro, el denominado Centro
Popular para la Democracia. Fue directora, Analía Mejía, fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en el 2020 y por otra parte laboró en el Departamento de Trabajo durante la administración del presidente Biden. He querido dar este perfil, hacer este perfil de los diferentes candidatos porque es importante que se le dé seguimiento a esas mujeres y hombres que independientemente de que se hayan naturalizado norteamericanos y sean miembros del Partido Demócrata, pueden jugar un papel muy importante en el futuro en la defensa, ya sea en el Congreso norteamericano o dentro de sus estados, en la defensa de los mejores intereses de la República Dominicana. Ese es el caso también, independientemente de Analilia Mejía, que ya hemos mencionado. Nació y creció en Elizabeth, New Jersey, de madre colombiana y padre dominicano. Mejía obtuvo una licenciatura en literatura comparada en el año 2000, una maestría en políticas públicas de la institución Edward J. Blaustein School of Planning y también una maestría en relaciones laborales y educación para el manejo de las relaciones laborales. Otro candidato también que es importante mencionar, porque Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn, hace sobre todo de la política puertorriqueña una pieza central de su campaña para el Congreso, presentando de hecho una amplia plataforma federal para la isla junto a la representante saliente por Puerto Rico llamada Nidia Velázquez. Reynoso nació en Brooklyn de padres inmigrantes de la República Dominicana. Se graduó en Le Moyne College con una licenciatura en Ciencias Políticas y su carrera como organizador, estuvo a cargo en ciertas etapas. En el 2009 se convirtió en jefe del personal de Diana Reina, miembro del Ayuntamiento de New York para el Distrito 34. O sea que los dominicanos se están destacando en lo que es la política dentro de los Estados Unidos de América y muy específicamente, independientemente de los estados, en la ciudad de New York. Ideológicamente, Reynoso es un progresista. A los 22 años, antes de su elección al ayuntamiento, cofundó New Kings Democrats, o sea, demócratas del nuevo rey, una agrupación progresista orientada a la reforma del Partido Demócrata de Brooklyn, y ha luchado por el control de la organización del partido en ese municipio, chocando con los jefes Vito López, Rodney Bichot Hermedin. Como vemos, Reynoso compite en las primarias demócratas contra la asambleísta de Queens, Claire Valdés, respaldada por los socialistas demócratas de América y el alcalde Zoran Mandani, y contra la concejal de Queens, Julie Wong. El plan de Reynoso propone reintroducir
la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, establecer un calendario para disolver la Junta de Supervisión y Administración Financiera impuesta por el gobierno federal y eximir permanentemente a Puerto Rico de la Ley Jones, eliminar los incentivos fiscales anteriormente conocidos como Ley 22 y ahora consolidados bajo la Ley 60, y por otra parte es abogado en ejercicio y sobre todo un miembro de representante de lo que es Colorado. He querido conversar con ustedes sobre este panorama electoral de medio término en las elecciones programadas para el 13 de noviembre, porque esas elecciones de medio término programadas para el 3 de noviembre del 2026 impactarán a los 435 legisladores de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado y 36 gobernaciones con elecciones primarias que ya se están llevando a cabo en todos los Estados Unidos. En consecuencia, este es un tema que debe atraer el interés de los medios de comunicación en nuestro país, y por eso nos hemos tomado el trabajo de leer el perfil de esos candidatos que ahora han desafiado la presencia como miembro permanente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América del señor Adriano Espaillat. Quisiera que me permitieran hacer algunos comentarios independientemente de que ya hemos señalado que a la altura del miércoles de esta semana recién pasada ya se habían computado a Daria Lisa frente a Adriano Espaillat con un 88.1%, y sobre todo que cuenta con el apoyo del actual alcalde de New York. Daria Lisa Ávila, de ganar en New York y confirmarse los resultados electorales, cuenta con el apoyo del alcalde de New York, que es Zohran Mamdani, y al igual que él, ella comparte la fe musulmana y busca representar el Distrito 13 en las próximas elecciones. Tiene 32 años de edad. Daria Lisa representa el ascenso del ala progresista dentro del Partido Demócrata, y como hemos hecho siempre en este espacio, hacemos una breve pausa para permitirle a nuestro invitado Enrique Pina llegar y compartir con ustedes sus planes como una de las grandes voces de la República Dominicana, porque es un gran tenor. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuando con el reporte Saladín, queremos ahora reconocer públicamente que para nosotros resulta muy honroso tener aquí
a un tenor de la categoría de Enrique Pina, pero sobre todo a un hombre que le ha prestado servicios a la República Dominicana en el cuerpo diplomático durante tantos años. Su prestigio personal lo llevó a cantar frente al Papa Juan Pablo II hace unos años ya, pero yo quisiera, aparte de darle la más cordial bienvenida en esta ocasión al programa de Reporte Saladín, decirle que nos complace mucho su presencia porque, como decía ya un eminente escritor español, la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Y por eso, como parte de la cultura que es la música, él ha llevado la música dominicana a los países por donde ha pasado y sobre todo en interpretaciones en nuestra propia catedral, que sirvieron a generaciones de alumnos que aprendieron el arte de poder cantar frente a un cardenal como el cardenal López Rodríguez. Bienvenido, te doy la más cordial bienvenida y a tu disposición para lo que desees pedagógicamente explicar, muy especialmente la importancia que tiene el texto de una ópera y que alguien pueda explicarle al público presente lo que es esa ópera como una breve introducción al texto de la misma. Ante todo, gracias, me siento muy honrado de esta invitación suya como diplomático de carrera y tenor profesional. Me honra mucho porque usted es un hombre, un intelectual acabado y un amante de la música culta. Así que gracias por la invitación, muy honrado realmente. Recientemente tuvimos un concierto didáctico en la Fundación Dos Calles de Lidia León. Lidia León es una gran mecenas de las artes en general, artes plásticas, la música. Y la idea fue, el título del concierto era Voces que cantan, algo así era el título, palabras que cantan y voces que cuentan, porque el viceministro de Cultura, Gamal Michelén, explicó cada pieza antes de que yo la cantara, explicando el contexto en el cual se cantaba esa pieza y explicando el texto, porque el texto muchas veces es en italiano, y eso decodifica ya los matices de una pieza. Cuando uno la interpreta, ya la gente sabe por qué hay un sollozo en esta parte, por qué hay una expresión de júbilo en esta otra. Y fue un concierto muy interesante que ya es si no me equivoco, la cuarta vez que lo hacemos. Y siempre ha sido acogido con mucho fervor por parte del público. Y fue una experiencia muy interesante porque Lidia León quiere hacer de su espacio Dos Calles, que está entre la Hostos y la Salomé Ureña. Quiere hacer de su espacio un centro cultural de prestigio. Y fue una bonita experiencia. La primera parte fue compuesta por 4 áreas de ópera, repertorio francés, repertorio italiano, y la segunda parte fue ya un poco más ligera, canciones en español como No puede ser, de La Tabernera del Puerto, zarzuela, Alma Llanera, esa canción venezolana que es el equivalente de Por Amor aquí en República Dominicana, pero en Venezuela. Alma Llanera es la canción más famosa que el himno. Y entonces terminamos con Torna Sorrento, repertorio napolitano de altura, donde se requiere un dominio técnico para cantarlas, porque no... la canción napolitana, increíblemente, está hecha para el tenor, para la voz del tenor, porque empieza grave, va subiendo, y termina en un agudo.
que siempre es un si natural o un si bemol, nota que solo un tenor puede dar. Y fue una experiencia muy, muy, muy gratificadora realmente. Yo coincido contigo en que es muy importante esa parte, independientemente de que hoy están de moda en toda América Latina las orquestas sinfónicas juveniles también. Sí. Y eso ha ayudado mucho a la difusión. Esa obra que hizo el maestro José Antonio Abreu en Venezuela, presidiendo esa fundación, prácticamente de ahí salió ese director, Dudamel, Dudamel de la Filarmónica de Los Ángeles, ¿no? y por otra parte, uno se da cuenta que enseñarle música a más de 400,000 niños en Venezuela, aparte de los beneficios indirectos que tiene esa actividad, y es que se crea una industria también de instrumentos musicales. Claro. Pero por otra parte, cuando uno de los grandes conductores italianos escuchó a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela interpretar Francesca da Rimini, De Tchaikovsky. esa pieza de Tchaikovsky, dijo definitivamente, si la música clásica va a sobrevivir, será gracias a la niñez venezolana. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Fíjate cómo se extienden las cosas. Y luego hemos visto cómo, llegando hasta Washington, y en Washington nosotros, mi esposa Berta Níndez Saladín, y quien te acompaña hoy en día, íbamos a la Embajada de México, que auspiciaba una serie de conciertos para las clínicas que daba nada más y nada menos que Plácido Domingo, sí, donde habían podía decirse que un tenor y bajo dominicano de apellido Ureña. Ah, claro, Obed Ureña, claro. Obed Ureña. Sí. Sobrino del famoso pintor Fernando Ureña Rivera, sobrino. También sí. Era sobrino de él. Y por supuesto, me apenó profundamente la tragedia que vivieron ellos aquí, claro, con la desaparición de uno de los hermanos. Su papá, el papá de Obed, fue que fue... El papá de Obed fue precisamente sacrificado por unos jóvenes ignorantes de que ese señor había sido el cuarto intérprete de uno de los conjuntos que en Suiza hacía un cuarteto que hacía música clásica y que tocaba el violonchelo. Sí. Y lamentablemente falleció en manos de esos jóvenes desadaptados socialmente. Desadaptados sociales de República Dominicana. Sí, una pena, una pena. Pero volviendo atrás, el asunto es que el talento que hay, nosotros, por ejemplo, pudimos llevar a una persona como Michael Camilo al Departamento de Estado. Qué bien. Y ahí, cuando ellos oyeron la interpretación de la suite Sandrine al piano de parte de él, reconocieron, aparte del talento y la creatividad de él como músico dominicano, y la cantidad, yo a veces he dicho, Enrique, que la República Dominicana es el país que tiene más orquestas por kilómetro cuadrado de América Latina. Y afortunadamente cantantes de todas las categorías, lo que le da una visibilidad. Claro. Por ejemplo, hoy en día se conoce la música dominicana en Japón. ¿A causa de quién? De Juan Luis Guerra. Claro. Se conoce precisamente hasta un país lejano como ese. Y por supuesto, voces como la tuya también, la de Henry Elay, que también pasó por Italia. En Sicilia estudió él.
éramos amigos de barrio, él vivía en la calle Cambronal y yo vivía en la José Gabriel García y compartíamos muchísimas de nuestras aficiones musicales en esos años. Sí, sí, sí. Quiero decir algo dos cosas sobre lo que usted dijo. El sistema, que es como se llama el programa de José Antonio Abreu en Venezuela, sacó muchos jóvenes de la calle y de la delincuencia, y los puso en la música y los introdujo a la música clásica. Nosotros tenemos aquí una persona que está haciendo una labor muy parecida y que merecería tener el apoyo del país, que es el maestro Alberto Rincón, el exdirector de la Sinfónica Nacional Juvenil desaparecida en esta administración, y quien sigue un programa, su escuela de música Apasionato, tiene la Filarmónica Apasionato, una persona meritoria porque no solamente es profesor de música, sino de ética. Yo personalmente he hecho muchísimos conciertos con Alberto y he visto haciéndole de papá a los muchachos. Muchachos que toman la excusa de ir al ensayo, no van le dicen a los papás que van al ensayo y se van a andar por ahí. Y después resulta que el papá llama o la mamá llama al maestro Rincón, Alberto, y dice, pero mi hija no ha llegado del ensayo. Y Alberto ha tenido que decirle, su hija no vino al ensayo. Entonces, llamar al joven, al adolescente, y decirle, eso no se hace. Te la vamos a dejar pasar esta vez. Se te va a perdonar, pero no se va a olvidar. O sea, es un profesor de ética también. Pero esas instituciones realizan una labor educativa extraordinaria. Claro, claro. Porque a la vez que le enseñan música, le están dando una profesión. Claro. Porque si ese señor se decide en el futuro a enseñar música, es un maestro y tiene una profesión ya ganada. Claro. Además, mejora el aprendizaje de las matemáticas también. Sí, porque la música es contar. Y por otro lado, como lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Cuando hay eventos extraordinarios, como lo fue la inauguración del canal de Suez, el gobierno de Egipto, contrató al mejor compositor que existía en su época en Italia, Giuseppe Verdi, para escribir esa ópera extraordinaria que es Aida. Claro, que se desenvuelve en Egipto. Aida. Claro, que se desenvuelve con un motivo histórico también. Claro. Con un motivo histórico también de las características de esa ópera que prácticamente la hicieron famosa a nivel mundial. En el mundo entero. Eso sí es verdad. En el mundo entero. Y otra cosa que quiero decir, don Roberto, sobre José Antonio Abreu. Venezuela tiene hoy un Dudamel porque apoyó su talento local. Aquí hay organizaciones que tienen que entender que lo que proyecta un país es apoyar a sus propios talentos. No es traer gente de fuera para tomarse selfies con ellos y fotos y ponerle en un mural de que vino fulanito de tal sitio, vino fulanito de tal de otro sitio. Lo que proyecta un país hacia afuera es apoyar sus talentos nacionales. Por eso México es tan grande, porque siempre tiene unas generaciones. Pero fíjate, en este caso de Venezuela, del maestro José Antonio Abreu, exacto, nada más y nada menos que el Banco Interamericano de Desarrollo le dio un préstamo no al gobierno de Venezuela, sino a esa fundación presidida por el maestro José Antonio Abreu. Inclusive uno de los teatros más famosos de Caracas y Venezuela, lleva el nombre de una gran pianista venezolana que fue alumna de Johannes Brahms, nada más y nada menos, de Teresa Carreño. Claro, famosísimo ese teatro. Entonces, son 423,000 niños que se benefician de esa educación musical, musical, y que aprenden una profesión independientemente del instrumento que toquen. Claro. Y una disciplina, porque la música es disciplina. Porque si hay algo
que se aprende por respiración es que la educación musical da respiración y disciplina automáticamente. Sí, sí, sí. Sin disciplina un talento se pierde. Sí. Sin disciplina y perseverancia, porque déjeme decirle que de los que empezamos a estudiar canto, cuando yo era adolescente, yo no recuerdo ninguno que esté cantando. No solamente aquí, sino en Italia. De las personas con las cuales coincidíamos en la clase de canto, ninguno. Fuimos amigos personales de Monseñor Rafael Bello Peguero y pudimos asistir a los 50 años de su ordenación sacerdotal, Sí. porque él decidió complacer a sus padres y graduarse primero de la carrera de médico y luego se fue a España y se ordenó sacerdote. Vamos a tener que hacer una breve pausa y retornamos en unos instantes. Muy bien. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín, teniendo como invitado muy especial al gran tenor dominicano Enrique Pina. Quisiéramos ahora abordar un tema que dentro de la escuela diplomática él quiere traer a la consideración del gran público dominicano, donde hay confusiones históricas que él desea aclarar. Por favor. Claro, claro. Recientemente he sido asignado como diplomático, doctor en ciencias políticas, he sido asignado como docente en el INESDIC, el Instituto de Educación Superior en Diplomacia y Ciencias Diplomáticas y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estoy ahí corrigiendo trabajos de posgrado y estoy preparando, ya de acuerdo con el rector, el querido amigo José Rafael Espaillat, estoy preparando una conferencia sobre el origen de los judíos askenazis, porque hay una gran confusión actualmente. La gente confunde los semitas con los judíos y sin embargo no necesariamente un semita puede ser judío. Un semita puede ser árabe y musulmán, puede ser judío y de religión judaica. La gente confunde los musulmanes con árabes. No es así. Los iraníes son musulmanes, pero no son árabes, son persas. Los turcos son musulmanes, pero no son árabes, son turcos. Entonces la gente tiene una confusión con eso y para uno analizar de dónde viene el término semita, hay que necesariamente remontarse a la era prediluviana, porque el término semita viene de uno de los 3 hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Y Sem fue el que pobló Medio Oriente. Cam, que dice que después del diluvio vio a la desnudez de Noé, que Noé se emborrachó y tuvo fornicación con sus hijas. La Biblia es un libro muy interesante porque le habla a uno las cosas con una franqueza que el que pertenece a la generación de cristal no lo puede leer. Noé fornicó con sus hijas y se emborrachó. Y Cam, que fue el que entró y vio a su padre desnudo, le cayó una maldición. Y dicen que Cam, de los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, Cam fue el que fue a poblar el África. Entonces, Sem y Jafet vinieron con una sábana a cubrir a su papá para no verlo desnudo. Jafet se fue a todo lo que es Europa del Este y pobló Europa. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué, por ejemplo, Abraham es padre tanto de los musulmanes como de los judíos? Viene del hecho, eso es mucho antes de que entrara Josué a la tierra prometida. Estamos hablando cuando Dios le dijo a Abraham, que estaba en Ur de Caldea, eso es Irak, lo que es Irak hoy,
que se dice que ahí fue donde empezó el huerto del Edén, que ahí era que estaba originalmente. Le dice, sal de la tierra de tu padre y de tu madre a la tierra que yo te mostraré. Iba con su esposa Sara, que era una mujer muy hermosa, pero de avanzada edad. Entonces le dijeron, Dios le dijo, yo te daré descendencia. Y es importante destacar algo, esto es un paréntesis. Esta no es una conferencia sobre religión. Es que necesariamente ese tema implica el citar las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. No hay que olvidarse que cuando David Ben Gurión fue a las Naciones Unidas a abogar por un Estado israelita, fue con un Antiguo Testamento. Eso están los videos ahí y las fotos. Él fue con un Antiguo Testamento pelando a los que dominaban el mundo en ese momento, que eran cristianos, y tenían en común el Antiguo Testamento con los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Para volver al tema. Dios le dice a Abraham, sal de la tierra de tu padre y de tu madre a la tierra que yo te mostraré. Y yo te voy a dar descendencia, pero ellos estaban escépticos. Tanto es así porque Sara, a pesar de ser muy bella, era de avanzada edad. Entonces le viene la idea a ellos, había una tradición de que si una mujer daba a luz y el bebé caía en la rodilla de otra mujer que estaba ahí en el momento del parto, ese hijo era de la mujer sobre cuyas rodillas el niño caía. Entonces, Abraham se acuesta con la esclava Agar y da a luz a Ismael en las rodillas de Sara. Prácticamente, según esa tradición que había en esa época, ese hijo era de Sara. Pero la muchacha, que era la muchacha de servicio, vamos a decir, empezó a tener comportamientos arrogantes con la dueña de la casa, que era Sara. Hasta que un momento Sara dijo, mira Abraham, sácamelo a los dos de aquí, que se vayan los dos. Y Abraham obedece a su mujer y despide a Agar junto con Ismael y pasan a sed en el desierto y todo. Y dice el Antiguo Testamento que Dios le habla a Agar y le dice, no te preocupes, tu hijo tendrá, tu descendencia va a ser como la arena del mar. De ahí vienen los ismaelitas, que son los árabes, que tienen como padre a Abraham. Entonces, Sara se queda sin hijos. Y ella dice, bueno, pero yo estoy muy anciana ya. ¿De dónde me va a venir un hijo? Y sale embarazada. Y sale embarazada de Isaac, que de donde descienden los judíos sefarditas, no los askenazis. Vienen los judíos sefarditas y tienen como padre a Abraham también, los que siguen el judaísmo. Usted está viendo, árabes y judíos son hermanos de padre. Oiga qué interesante. Ahora los askenazis, ¿de dónde vienen? Cuando el término sefardita, también quiero aclarar, ¿de dónde viene? Sefarad es el término en hebreo antiguo, para definir España. Los judíos que salieron de la diáspora, hubo dos grandes diásporas. La primera en el año 70, cuando el emperador Tito, hijo de Vespasiano, destruye el templo de Jerusalén y manda a la primera diáspora. Los judíos se van a España. La segunda diáspora es Adriano, fue durante Adriano, que fue emperador del 117 al 134, 17 años de la era cristiana, en el siglo II ya, principio del siglo II. Se cansa de todas las rebeliones y dice, mira, mándame, arrásame al suelo ese asunto y mándalo todo para afuera, que se vayan. Y esa es la segunda diáspora. Llama la atención que a través de la historia de España, en tantas ocasiones se provocaron la prohibición y sobre todo la presencia de judíos sefarditas que fueron expulsados de España hacia las regiones de América. Sí. Y yo pude constatar
que en algunos casos familias uruguayas sefarditas, esos judíos sefarditas, tenían una rama que vivía en Uruguay y otra que vivía en República Dominicana. Imagínese, imagínese. Chepe Valle, que era un conocido médico cardiólogo dominicano, resultó que era familia del presidente Jorge Valle. Y descubrieron esa relación familiar aquí en República Dominicana. Sí, 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 es lo que le digo. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos sefarditas son los que se van a España. ¿De dónde vienen los askenazis? Cuando cae ya, digamos, que viene arrasada al suelo Jerusalén, Israel, en el siglo VIII, cerca del año 740, en el califato de Córdoba, estaban los árabes, la mano derecha del califa de Córdoba era un judío llamado Hasdai, que se preocupaba de saber dónde estaban los judíos esparcidos en el mundo y tenía una especie de registro. Y le llegan noticias, varias personas van donde él y le dicen, hay un reino judío en el Cáucaso. Un reino judío en el Cáucaso. Y Hasdai, imagínense con los medios de esa época, escribe una carta a un tal rey Joseph sería, y le pregunta, ¿de cuál de las 12 tribus, a cuál de las 12 tribus ustedes pertenecen? Y entonces, la respuesta que él recibe de ese reino es curiosa, dice, no, nosotros no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus, porque nosotros no somos descendientes de Sem, sino de Jafet. ¿Usted se acuerda? Sem, Cam y Jafet. ¿Y de dónde le viene la conversión? ¿Por qué ustedes son judíos? Porque se habían convertido, precisamente en el año 740, se habían convertido al judaísmo, religión con la cual ellos tenían contacto desde ya, por todas las persecuciones que los árabes, que estaban en plena expansión en esa época, y de los bizantinos, los griegos de Bizancio, de Constantinopla, los perseguían también y ellos lo aceptaron porque eran gente que tenían toda su religión muy organizada y todo. Y el rey José toma una decisión política, no religiosa, porque estaba recibiendo el reino de los cázaros, o los házaros se le dice. Dominaba todo el Cáucaso, toda Armenia, todo eso, era enorme y muy rico. Toma una decisión política porque tenía presión de los árabes, cuyo centro en ese momento era Bagdad, el Harún al-Rashid, Bagdad, y presión de los griegos de Bizancio, para que fueran ortodoxos. Entonces el rey José dice, si yo me hago musulmán, yo voy a ser un vasallo religioso, un súbdito religioso de los árabes. Y si yo me hago ortodoxo, yo voy a ser un súbdito de los griegos de Bizancio. Y toma una decisión audaz, llama a rabinos para que le enseñe la religión judaica y el alfabeto judío. Y de ahí nacen los askenazis. Y si usted se pone a ver, hay en la Biblia, a veces uno encuentra esa genealogía, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y le parece a uno una retahíla de nombres sin sentido. Y cuando uno va a la descendencia de Jafet, uno encuentra que Jafet engendró a Togarma y Togarma engendró a Askenaz, de donde vienen los askenazis. ¿No? ¿Usted está viendo? Y llega a la conclusión de por qué razón históricamente se escribe un libro como ese libro Los banqueros de Carlos V, donde están explicados todo el involucramiento de los banqueros, vamos a llamarle judíos, sí. banqueros, apoyando lo que fueron todos los conflictos que tuvo Carlos V en su época, claro,
Carlos V de Alemania y Carlos I de España. De España, claro, claro. Y uno entiende un poco entonces las relaciones internas que hay entre todas esas historias. Yo sé que el tiempo pasa muy rápidamente en la televisión, pero quiero darte las más expresivas gracias porque en pocas oportunidades se ha explicado bíblicamente aquí lo que fueron la descendencia de Cam, Sem, Cam y Jafet. Ben, Cam y Jafet. Sí. Y es históricamente muy importante conocer las diferencias y la evolución de esos pueblos. Claro. Yo que estuve en Alemania y viví las consecuencias de lo que fue uno de los gobiernos de ese país tan avanzado y culturalmente, sobre todo por la calidad de sus músicos. Ay, también, sí, sí, lo sí. que te toca Berliner personalmente, Philharmoniker. haber tenido a Juan Sebastián Bach, Sí. a Beethoven y a Brahms, las tres B, Sí, las sí, tres sí. B, Y el gran Goethe. y uno ver cómo durante un tiempo no se interpretaban en Israel ninguna pieza de Ricardo Wagner, de claro. Wagner, ninguna Sí, pieza de Ricardo Wagner, claro. hasta que un director hindú se atrevió a interpretar la obertura de una de las óperas de Wagner en territorio de Israel. Y Barenboim también lo hizo, Sí, que había que superar el sí. prejuicio O sea con que Wagner. uno ve todas Pero hay las que decir, implicaciones que tiene eso. y Pero el tiempo pasa rápido en televisión. Quiero darte las más expresivas gracias por tu participación en este programa. el agradecimiento y por es recíproco. explicar precisamente la evolución de esas ramas del pueblo judío, que lo has hecho muy bien, citando finalmente a un gran intelectual español cuando decía en 1936 en España: a mí me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Y a mí también. Que Dios nos bendiga a todos y hasta el próximo sábado a las 8 de la noche. Gracias por esta oportunidad, Enrique. Gracias a usted por la invitación, don Roberto. De compartir este diálogo tan interesante contigo. Bendiciones del Señor. Gracias a usted también. Muchas gracias.